Momento de la información internacional para conocer lo que pasa en el mundo. Exactamente, vamos a recibir a Ariel Umpierres, nuestro columnista internacional. Hoy la temática es elecciones en los Estados Unidos. Ariel, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y sí, es el tema de la semana, las elecciones que se llama de medio término, las elecciones legislativas en los Estados Unidos no son las elecciones presidenciales, no se elegía presidente, sino diputados y senadores. ¿Qué se votaba? Se votaba cambiar la totalidad de la Cámara de Diputados, los congresistas, los representantes y un tercio de los senadores. Usted me dirá que hay curiosidades en los Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos se vota un día martes, un día donde las personas tienen que ir a trabajar, no se les permite ausentismo, o sea que quien tenga que votar tiene que tener muchas ganas de ir a votar porque pierde su día de trabajo. Lo puede hacer, y esta es otra curiosidad de los Estados Unidos, por correo, es decir, puede ir al correo, registrarse, en fin, hacer una serie de pasos previos y puede enviar su voto por correo. Esto es generalizado en todos los Estados Unidos, pero genera muchas polémicas, porque claro, puede haber firmas adulteradas, una persona puede votar en nombre de otra, en fin. Esto se presta a supuestas o posibles fraudes en el momento de elegir al candidato. Lo más importante, y usted me dirá, ¿por qué hablamos de Estados Unidos? Finalmente es un país extranjero que no tiene, en el cual nosotros no tenemos incidencia directa, pero bueno, estamos hablando de la primera potencia del mundo, el primer país, tanto desde el punto de vista económico, financiero, militar, geopolítico. Todo lo que pasa en ese país de alguna manera impacta en el resto del planeta. Y sin embargo, mire usted, para los norteamericanos, el ciudadano común, el que va a votar todos cada vez que desea emitir su voto, lo que pasa en el mundo le importa realmente prácticamente nada o muy poco. Le doy un ejemplo, el tema de la guerra de Ucrania, que es el gran tema del mundo, no es un tema y no ha sido un tema determinante a la hora de elegir candidatos o elegir a un partido o a otro para el ciudadano común. Tampoco lo es Latinoamérica. Usted podría decir, bueno, estamos al lado, en fin, el continente que de alguna manera influye en la realidad de Estados Unidos, tampoco le importa al ciudadano común norteamericano. No obstante, en la política del poder de los Estados Unidos, obviamente que sí, América Latina importa. En realidad es relativo, vamos a ser muy ciertos, porque lo que más importa a estos señores que dirigen el país, en este caso usted lo está viendo, al presidente Obama, que fue el gran respaldo de Biden, porque son demócratas, Biden fue su vicepresidente, ahora es el presidente, Obama tiene muchísima popularidad, entonces salió a respaldarlo. En realidad, a estas personas, en lo que hace América Latina, lo único que les interesa o que les importa es el tema migraciones. O sea, estos migrantes que llegan, sobre todo desde América Central, que llegan allí, en muchos casos clandestinos, que caminan, usted habrá visto, lo hemos hablado en otra oportunidad, quedan niños en las fronteras, sin los padres. Y en los Estados Unidos el tema migratorio es un tema muy fuerte, donde las personas, en la mayoría de los casos, se oponen a abrir las puertas a más inmigrantes. Se acordará usted, el presidente Trump habló de crear un muro allí en la frontera, pero en fin, lo curioso y lo importante además que hace a estas elecciones, usted me dirá, bueno, son de legisladores, de diputados y senadores, ¿qué puede cambiar? Bueno, fíjese usted, a diferencia de lo que pasa en prácticamente todos los países del mundo y sobre todo de Latinoamérica, el poder real en los Estados Unidos reside en el Congreso, reside en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Más allá de todo lo que vemos en las películas, en las series de televisión y en esta parafernalia que está en torno al presidente, usted ve esas limusinas, esos aviones, el servicio secreto, el presidente. En realidad el presidente tiene poder bastante acotado, bastante poco poder. Todo pasa por el Congreso y sobre todo lo que tiene que ver con el presupuesto, es decir, hacer una guerra, el presidente tiene que pedir permiso al Congreso, financiar una guerra, tiene que pedir permiso al Congreso, si quiere hacer reformas en temas de salud, en temas de producción, de industrias, de acuerdos comerciales internacionales, todo pasa por el Congreso. Estamos acostumbrados a ver al presidente, pero a la hora de la verdad, el poder real reside allí, en el Congreso. Y le doy un ejemplo, y no quiero extenderme demasiado con estos detalles. El famoso impeachment, la posibilidad de que el Congreso
cuestione la vigencia del presidente. Se acordará de Bill Clinton, en aquel momento, aquel presidente que tenía un affair o que había tenido relaciones sexuales, incluso en el despacho Oval, dentro de la Casa Blanca, con una becaria. Estuvo a punto de ser impedido, impeachment, de ser cancelado como presidente, cuestionado como presidente, que había ocurrido con Nixon muchos años antes. En fin, este poder reside en el Congreso. ¿Y por qué en este caso es aún más importante? Porque tenemos un presidente Biden que está muy senil, es una persona que ha demostrado no estar en sus cabales mentales, tiene graves problemas para concentrarse, se desubica en cualquier situación, saluda a personas que no existen en un estrado, le habla a alguien que no está. En fin, es una persona que no está en todas sus facultades, y esto puede ser, ya en los 2 años que falta para su presidencia, que sea un motivo para que el Congreso, si ganan los republicanos, que son los opositores, lo pongan en cuestión. En todo caso, y con esto redondeo, se esperaba que el Partido Republicano, que es la oposición, arrasara en estas elecciones y que el expresidente Trump, que usted está viendo, saliera como el gran ganador, y él había dicho que el 15 de noviembre, es decir, en pocos días, iba a hacer un gran anuncio. Se supone que el anuncio que va a hacer, porque todavía ahora está en cuestión, es si va a ser nuevamente candidato a la presidencia en el 2024. Obviamente, y este señor, si volviera a ser presidente, le puedo asegurar que viene por la gran revancha, más allá de gobernar. Recordará usted que aparentemente le robaron su elección hace unos años atrás, en el 2017, entonces se espera que este señor pueda venir con espíritu de revancha contra todos aquellos que se opusieron a él. Y esto haría de Estados Unidos un país muy fracturado, muy dividido entre republicanos y demócratas, entre conservadores y más progresistas. En fin, Estados Unidos nos va a dar que hablar en los próximos días, porque esta elección aún no se ha terminado, por eso no le puedo dar certeza de quién ganó, porque se van contando estado por estado, pero no fue lo que parecía, es decir, que Trump era el neto ganador y que por consiguiente iba a ser candidato en el 2024. Quizá lo sea igual. Seguiremos hablando de este tema y le mando un saludo. Muchas gracias. Gracias, Ariel, como Gracias, siempre. Ariel. Gracias por toda la información. Siempre la columna de los viernes hablando de lo que pasa a nivel internacional.